Muy buenas chicos, bienvenidos otra vez aquí, otro día más conmigo. Y nada, hoy quería comentar un par de temas. Por un lado, estaba teniendo varios pensamientos y bueno, pues quería compartirlos al menos en el momento en el cual los tengo actualmente. Tengo pensado un poco centrarme en ello, investigar bien, conocer y entender bien cómo funciona nuestro sistema actual económico, en qué se basa y cuál es la estructura de él. Entonces, a partir de ahí, pues sacar mis propias conclusiones sobre las cosas. Vale. Y antes de ello quería hacer un hincapié sobre el tema de la observación imparcial y lo que viene a ser el propio arte de la observación, que para mí es el proceso, es decir, cualquier tipo de meditación es una clase de estructura para llegar a un tipo de conciencia. Simplemente, por lo menos es mi forma de verlo. Y la observación es claramente un arma para ello, es la mejor de todas. Podemos observarlo todo, podemos observar eh, vivencias pasadas, podemos observar cualquier parte del presente, podemos observar eventos, circunstancias, situaciones, podemos observar todo tipo de cosas. Podemos observar pensamientos, podemos observar sentimientos, podemos observar toda clase de cosas. El tema de la imparcialidad es de no emitir un juicio sobre lo cual estamos observando. Intentar entender o comprenderlo desde esa imparcialidad. Y a partir de ahí, que cada uno emita su propio juicio. Por cierto, bueno, a partir de aquí voy a decir todo puede ser producto de mi imaginación, mis pensamientos y ya está. Eso es mi propia opinión y es todo parte de mi cabeza, porque hoy en día como tenemos una libertad de pensamiento y expresión fantástica, pues todo es imaginación mía, ¿vale? Seguido de este punto. Bueno, y desde antes, desde el principio, ¿vale? Que no quepa ninguna duda. Vale. Yo tenía aquí, la observación se refiere a la capacidad de observar eventos, pensamientos y emociones sin emitir juicios ni reaccionar emocionalmente. Es una práctica que busca ver la realidad tal y como es sin los filtros del ego o las experiencias pasadas. Incluso hasta de nuestras propias experiencias, porque si no vamos a emitir un prejuicio sobre la observación. Vale. Entonces, pues una de las pautas siempre, la central en cualquier meditación, en este caso cuando empezamos una práctica de meditación, el eje central, lo que es el pilar fundamental, siempre va a ser la respiración de uno. El sentir como uno inhala, exhala y no existe nada más. Solo el aire que entra y el aire que sale y la sensación que queda con ello. Y ya se trata solo de observar la sensación. Ay, rico, me han entrado pelos en los ojos. Ahí, la gata. Bueno, entonces, concentrarnos en nuestra respiración y en comenzar a observar nuestros pensamientos y emociones que vamos sintiendo. Nos puede venir cualquier tipo de pensamiento, como si una nube aparece en el cielo, la ves pasar y desaparece. Pues tomar los pensamientos, eso desde un punto externo, es decir, desde un punto de observación. Vale, entonces, pues a partir de esa práctica comenzaríamos lo que es un desapego de nuestro ego, de nuestra propia autoimagen. Entonces, el desapego del ego implica reconocer que no somos nuestros pensamientos, emociones o identidades sociales. Es un proceso de desidentificación con estas construcciones para conectar con nuestro verdadero ser. Es decir, si hay algo que tiene la capacidad de observar a nosotros mismos, nuestras emociones y sentimientos, ¿qué es eso que tiene la capacidad de observarnos a nosotros? Es decir, si somos capaces de observar eso, ¿cómo es que somos capaces de observarlo? Es decir, no sé si me entendéis. Pues es decir, hay algo más que tiene esa capacidad. Es decir, no solo somos con lo que nos identificamos, también a su vez somos algo más. Porque también tenemos esa capacidad de observarnos a nosotros mismos. Vale. Prácticas para el desapego. Prácticas el estar consciente de tus pensamientos, emociones es decir, el ser capaz de observarlos principalmente, porque con el hecho de la observación eres capaz de verlos desde otro punto de vista, de un punto de vista externo a ti. Vale.
Pregúntate, ¿quién está pensando estos pensamientos? ¿Quién está sintiendo estas emociones? ¿Desde qué punto te estás identificando con estas propias emociones o sentimientos? Es decir, ¿hasta qué parte estás tú identificado con ellos mismos? Y luego, por otro lado, para la práctica de la desidentificación, pues cuando enfrentes situaciones estresantes, toma un momento para respirar y reconoce tus reacciones. Es decir, de que muchas veces tenemos una serie de impulsos que nos damos cuenta que nos nacen prácticamente sin pensar. Y si tú observas el impulso, pues eres capaz de ver de dónde te nace. Es decir, vale, de este sentimiento o esta emoción nace este impulso. ¿Por qué nace este impulso? Y cuando eres capaz de empezar a observarlo, cuestionarlo, por decirlo de alguna manera, para ver de dónde nos puede nacer. Entonces, acepta lo que sientes y luego suéltalo. No te aferres a la necesidad de tener la razón o de satisfacer el ego. Porque el ego se alimenta sobre sí mismo y al final son como capas de autoengaño que vamos formándonos y nos van bloqueando del exterior. Porque al final esas capas son impuestas en las demás personas y no somos capaces de ver a las personas realmente, sino que plasmamos nuestra percepción en el resto de personas en vez de entender y comprender que cada persona tiene su propia percepción que está basada en su juicio y sus experiencias pasadas. Entonces, por más que nosotros veamos una serie de patrones, no podemos identificar patrones es decir, clasificar esos patrones a una serie de comportamientos cuando cada uno tiene una percepción única, directamente. Entonces, conocer a una persona realmente es entender, comprender y conocer de dónde viene esa perspectiva y por qué. Yo siempre digo, son 3 preguntas claves: ¿cómo, por qué y para qué? Y si eres capaz de entenderlas, pues eres capaz de comprender otras cosas. Sencillamente, que luego no tiene ni que por qué ser tuya. O si realmente te gusta algo, pues siempre puedes cogerlo, aceptando la parte mala y la parte buena de ello. Es decir, de que no es únicamente una cosa, siempre tiene unas consecuencias positivas y negativas. No hay que ignorarlo. Es decir, hay gente que esas cosas malas, es decir, no es que son opuestas, realmente son opuestas. Lo que pasa es que hay gente que le viene mejor unas y a gente mejor otras para equilibrarse a sí mismo. Pero realmente es así. Vale. ¿Con qué quería continuar? La percepción humana y la búsqueda de la objetividad. Nuestra percepción está limitada por nuestros propios sentidos. A través de nuestros 5 sentidos somos capaces de crear una perspectiva del mundo que nos rodea y de nosotros mismos. Digo, vale. Digo, pues a partir de aquí está limitada, por eso ya el cerebro interpreta estas señales de acuerdo con nuestras experiencias y creencias. Esto significa que nuestra visión del mundo siempre es subjetiva hasta cierto punto. Estamos anclados a nuestra propia percepción humana. Entonces, para poder ser capaz de ver más allá, tenemos que realizar todos un trabajo interno. Entonces, sin ese trabajo interno no vamos a ser capaces de superar esa barrera. Y yo creo que conforme va pasando el tiempo, las personas van construyendo más a través de sus experiencias. Porque hay una cosa que nunca nos enseñan, es que aprendemos de las cosas que nos pasan, incluyendo las malas, y las adaptamos a nosotros, pero una vez que hemos superado eso y no estamos de vuelta expuestos, podemos entender y comprender una cosa, pero si lo adaptamos a nosotros va a formar parte de nosotros en cierta parte. Entonces, no sé hasta qué parte esto es beneficioso para nosotros. Es decir, que al estar preparado para X cosas, a la vez nos hace tener la percepción de ese tipo de cosas. Por lo cual nos influye y se nos queda grabado en nosotros ese tipo de cosas. Yo considero que eso puede frenar el crecimiento de una persona. Entonces, una vez pasada la situación de peligro, creo que sería bueno desaprender los malos hábitos o las malas cosas aprendidas para poder seguir creciendo y evolucionando, y aceptar que forma una parte de ti por tus experiencias, pero no estar ligada a ellas. Es decir, no interiorizarlas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que sí que sería la palabra esa. Bueno, desafíos de la percepción objetiva, biases cognitivas. Nuestras creencias y experiencias pasadas influyen en cómo interpretamos la información. Nuestros sentidos no pueden captar toda la información del entorno, solo una parte limitada. Es decir,
somos dependientes de nuestros sentidos para crear nuestra percepción. Eso es un hecho. Entonces, siempre vamos a estar anclados a nuestra percepción humana, para lo que seamos capaces de ver a través de nuestros sentidos, siempre. Vale. Búsqueda de la objetividad. Cuestiona tus propias creencias y las fuentes de información. Busca evidencias y contraevidencias antes de formar una opinión. Es decir, siempre habrá una contraparte, o al menos piensa en la otra posibilidad. Puedes estar siempre abierto a todas las opciones, pero tener una tendencia o un juicio hacia una. Yo creo que ahí está la verdadera clave, en la clave de la elección. Es decir, ante una situación, ser capaz de ver las opciones que tienes y luego ser sincero contigo mismo y tomar la acción que corresponde a tu propio juicio, que va en base a tus creencias, valores y virtudes. Y creo que de esa manera somos capaces de tomar decisiones conscientes y entendiendo la amplia gama, es decir, desde la opción más fuerte de un lado hasta la más débil de otro, por decirlo así. Es decir, y en esa amplia gama tomar nuestra decisión en base a nuestro juicio y a nosotros mismos. Eso es lo que considero que es ser una persona auténtica. Entonces, desde esta perspectiva, pues también hay varios métodos de observación que pueden fomentar este tipo de crecimiento. Y bueno, si es que lo tengo aquí todo apuntado. Y luego, pues la duda o lo que venía estando pensando es es decir, en entender la estructura financiera total de un país, empezando desde el individuo civil, cómo funcionan y cómo se manejan las empresas, tanto pequeñas, medianas y grandes, y desde ahí hasta arriba del todo, hasta el propio gobierno o país. Y decir, vale, cómo esta estructura en varias capas conforman la economía de un país. Entonces, pues quería profundizar sobre el concepto del dinero, sobre cómo funciona el dinero en el mundo hoy en día, qué sistemas de dinero tenemos y cómo se basa estos y bueno, y a partir de ahí pues ir un poco indagando y ir entendiendo estos conceptos. Entonces, por ejemplo, sé que antiguamente estaba conectado lo que el valor de las cosas, pues es decir, las monedas eran de cobre o plata o oro. Es decir, que el dinero estaba directamente o intrínsecamente vinculado al valor del propio material en sí, por decirlo de alguna manera. Eh, Eso era el propio dinero que tenía la gente. Digo, vale. Entonces, lo que pasa es que había muy poco y pocas personas podían tener esto. Y dices, vale, entonces, ¿qué es el dinero actual? Y a partir de ahí, pues entender un poco cómo funciona. Y digo, el dinero actual, conocido como dinero fiduciario, no tiene valor intrínseco. Su valor se basa en la confianza y aceptación general de que puede ser utilizado como medio de intercambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Este tipo de dinero se introdujo cuando los bancos comenzaron a emitir billetes respaldados por la promesa de pago en oro o plata. Y así es como comenzó y fue el nacimiento de la moneda y nos llevó al capitalismo actual en el cual estamos. Digo, vale, y con el avance de la tecnología, el dinero digital y las criptomonedas han emergido. Las criptomonedas como Bitcoin son formas de dinero descentralizado que utilizan tecnología blockchain para asegurar y verificar transacciones. Y eso está fuera del control estatal, por decirlo de alguna manera. Y ¿qué cosas buenas puede decir tiene el dinero actualmente? Que el dinero facilita las transacciones al eliminar las dificultades del trueque, permitiendo que bienes y servicios sean intercambiados de manera eficiente. Es decir, que antiguamente teníamos lo que venía a ser el trueque de cosas, pero eso imposibilitaba que tú tuvieras de todo, por decirlo de alguna manera. Te limitabas a la posibilidad de lo que tenías cerca. Entonces, a través de introducir el dinero, pues por ejemplo lo que es el transporte y todo eso, facilitó mucho los intermediarios para los cuales se pudiese repartir y que todos tuviésemos de todo, por decirlo de alguna manera. Vale.
Entonces, el dinero proporciona una medida común de valor, lo que permite comparar precios y realizar cálculos económicos. Y a través de ahí comenzar el comercio y, y la venta, compra de productos, etcétera. Vale. El dinero permite almacenar valor a lo largo del tiempo, aunque su poder adquisitivo puede variar debido a la inflación. El peso monetario respecto a los demás puede aumentar o variar debido a, pues eso, pues a que haya inflación en un país, que se haya emitido más dinero del cual genera o produce y haya pues ahí descuadres. Digo, vale. La creación, decir, de dónde viene o de dónde nace el dinero. Y digo, vale, de los bancos centrales. Los bancos centrales son quienes emiten el dinero. Es decir, lo imprimen. Digo, vale. Los bancos centrales, como la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central Europeo, tienen la capacidad de emitir moneda. Lo hacen a través de políticas monetarias como la compra de bonos del gobierno o la modificación de las tasas de interés. Es decir, que los bonos del gobierno los emite el gobierno, imprimen dinero y los compran. Y entonces lo que se hacen es endeudarse a sí mismos, por decirlo de alguna manera. En el sistema bancario de reserva fraccionaria, los bancos solo están obligados a mantener una fracción de los depósitos como reservas. El resto puede ser prestado creando dinero en el proceso. Por ejemplo, si el requisito de reserva es del 10%, un depósito de 1.000 euros puede respaldar hasta 10.000 euros. Es decir, el banco solo tiene que guardar un 10%, entonces por cada 1.000 euros que tienen pueden prestar 10.000. Sencillo. Los bancos comerciales crean dinero cada vez que otorgan un préstamo. Este dinero no proviene de los depósitos existentes, sino que es creado de la nada, mediante la creación de un pasivo en el balance del banco, el depósito de prestatario, y un activo, el préstamo. Es decir, que los bancos lo que hacen es prestar dinero, digo, a través de los impuestos, intereses, etcétera, van recaudando solvencia y entre los ahorros de unas personas y lo que prestan a otros, van teniendo un balance. Con que mantengan un capital del 10% de todo el dinero que tienen, pues mantienen el balance. Digo, vale. Las empresas y gobiernos emiten bonos para recaudar fondos. Los inversores compran estos bonos, esencialmente prestando dinero a los emisores, que prometen devolver el capital con intereses. Que es la función del mercado de capitales. Digo, vale. La economía moderna depende en gran medida del endeudamiento. Los intereses sobre préstamos son una fuente significativa de ingresos para los bancos. Las deudas contraídas por individuos, empresas y gobiernos deben ser gestionadas y pagadas, lo que influye en la economía global. Es decir, que todas las deudas siempre pues tienen que pagar esas deudas con intereses. Y van pagando la deuda con intereses, van aumentándola o reduciéndola y la van gestionando de esa forma. Pero claro, siempre que se imprima más dinero del que se genera, la deuda va a aumentar. Entonces siempre que haya cualquier problema del dinero en cualquier país, pues va a subir o va a bajar. Digo, vale. Los bancos centrales utilizan herramientas como la tasa de intereses, operaciones de mercado abierto y requisitos de reserva para influir en la cantidad de dinero en circulación y establecer la economía. Son las políticas que ellos utilizan para gestionar la propia economía. Vale. Que por cierto ahí voy a indagar bastante más. Productos financieros como futuros, opciones y swaps permiten a los inversores gestionar riesgos, especular y arbitrar precios. Aunque estos instrumentos pueden proporcionar liquidez y estabilidad, también pueden aumentar la volatilidad y el riesgo sistémico. Y ahí ya son la gente que especula en bolsa, que van haciendo movimientos de dinero para arriba, para abajo, saca, entra y ahí pues hay un flujo del dinero. Vale. La inflación. La creación de dinero a través de préstamos y políticas expansivas puede llevar a la inflación, que es el aumento general de los precios y la disminución del poder adquisitivo del dinero. Va aumentando el dinero y conforme aumenta el dinero, lo que hace en ese caso es que se va diluyendo el valor de este en la sociedad.
Entonces cada vez el dinero vale menos y los precios de todo aumentan. Sencillo, creo yo. Vale, devaluación. La confianza en la moneda puede disminuir si un país imprime demasiado dinero sin respaldo adecuado, llevando a la devaluación de la moneda, lo que hemos dicho. Y los ciclos económicos. La economía pasa por ciclos de expansión y contracción, que son de crecimiento y recesión. Las políticas monetarias y fiscales buscan suavizar estos ciclos, aunque no siempre lo logran. Y las crisis pueden ser desencadenadas por excesivo endeudamiento, burbujas de activos y falta de liquidez. Ejemplos incluyen la Gran Depresión de 1929 y la crisis financiera global de 2008. El dinero actual es una representación de confianza y un sistema de intercambio facilitado por instituciones financieras y políticas gubernamentales. El sistema financiero moderno está intrínsecamente ligado a la creación y gestión de deudas. Es decir, que tenemos un sistema económico basado en deudas. Utilizando herramientas y mecanismos sofisticados para mantener la estabilidad y fomentar el crecimiento económico. Comprender estos fundamentos es esencial para navegar y comprender la economía global contemporánea. Y bueno, ahí quiero seguir profundizando sobre varios temas, sobre por qué los bancos son, por ejemplo, entidades privadas y no, es decir, ya no es que sea, es decir, yo considero que deberían de ser públicas para, pero claro, el banco es la herramienta que utilizan junto a los gobiernos para mantener la economía y tiene que haber una economía de consumismo y al haber ese consumismo se genera un crecimiento económico. Entonces, todo depende únicamente del consumismo del pueblo civil al final, que es el que siempre va a consumir. Y las empresas son los mediadores entre el pueblo civil y los gobiernos. Digo, vale. Digo, ¿y cómo se explota este consumismo? Es decir, hoy en día lo que es la publicidad o el marketing es pura manipulación psicológica, de todas las formas posibles. Y creo que esto se permite o por desconocimiento o porque todo el mundo quisiera de alguna manera hacerlo. Porque si no, es que no entiendo por qué se permite hasta esos extremos, en los cuales puede influir tanto en las personas. Pero claro, como la economía depende de lo que hagan esas personas, los quieren tener en ese estado. Y eso somos nosotros, ¿sabes? Entonces, como... Es decir, que si queremos que el sistema se mantenga de esta forma, lo que consumimos influye en hacia dónde va el dinero. Y con ello la repercusión en lo que queda socialmente. Entonces, en cada cosa que gastemos nuestro dinero, va a ser lo cual incentivemos a que se promueva el que se gaste el dinero. Donde trabajemos, pues va a ser donde se mueve el dinero. Diferentes sectores, diferentes sitios, pero al final es donde se genera y donde se invierte el dinero. Y prosperará donde se invierta más dinero. Y donde menos, pues irá para abajo. Si es que es sencillo eso, creo. Entonces, como consumidores, esto importa, pero a la vez, a la mayoría de los consumidores le importa sobre todo la calidad-precio y la calidad de las cosas por encima del... Es decir, ya no solo del lugar, sino de cómo realmente... Es decir, ¿cómo lo diría? Por ejemplo, que pueda haber una Q de calidad y que no haya un sistema para controlar que los trabajadores estén todos en regla y con los contratos que le toquen y que de esa manera puedan estar más contentos y que se note en su manera de trabajar. Por ejemplo. Entonces, ¿cómo como consumidores valoramos siempre más nuestro beneficio que el sitio donde vivimos? Es decir, valoramos más nuestra experiencia propia. Al final somos tan egoístas que fomentamos luego de lo que nos vamos a quejar cuando nos lo hagan a nosotros. Y lo único que queremos es que no nos lo hagan a nosotros y nosotros poder disfrutar de ello.
Y creo que por eso el mismo motivo es el por el cual está la publicidad y el marketing brutal que hay y todas esas cosas, porque al final se permite porque todo el mundo quisiera hacerlo para obtener un beneficio de ello, individual, a costa de los demás. Entonces todo lo que consumimos importa, todo. Y donde no gastemos el dinero, a pesar de nuestro beneficio individual, va a importar porque va a ser lo que va a prosperar en el tiempo en el entorno en el cual vivimos. Entonces, creo que dónde y cómo nos gastamos el dinero importa. Que no digo que no gastar, pero no sé, es decir, hacerlo de una manera más consciente, aunque no aunque siga siendo para las mismas cosas, pero la forma importa, ¿sabes? Muchas veces creo que es más la forma que el mismo hecho en sí, ¿sabes? Entonces, no sé, son reflexiones mías. A ver, ¿qué tenía por aquí? Observación imparcial, sí, tal. Cosas, por ejemplo, la educación actual, ¿por qué se centra tanto en instigar y fomentar lo que es la imagen social de las personas? ¿Y cómo entrenan a las personas para obedecer? En vez de fomentar y hacer florecer los talentos que al final son de nuestro sitio, de nuestra ciudad, de nuestro país, que van a hacer prosperar a nuestro propio sitio. Es decir, ¿en qué momento matamos esas cosas? Es decir, ¿para qué? ¿Para fomentar un consumismo en la sociedad para que se alimente de sí misma? Es que es decir, son cosas que no sé, no lo puedo llegar a entender todavía. Tengo que trabajar más en ello. Pero, son reflexiones que digo yo, es que no puedo entender por qué. Es decir, ¿por qué? Porque, es decir, ya no hablo sobre solo fomentar el ego o solo fomentar la conciencia. Creo que los dos extremos no pueden ser buenos, pero creo que es necesario conocer y entender los dos extremos para poder llegar a ver un real centro. Mientras más conozcamos los extremos, más exacto va a ser la percepción del centro que nosotros tenemos. Entonces, no sé, es decir, hay muchos puntos ahí en los cuales pues considero que la gente podría ser un poco más consciente o al menos tomarse unos segundos para reflexionarlo y pensarlo y decir, pues oye, igual lo que cada uno hacemos con nuestro dinero importa e influye en la manera en la cual está la sociedad hoy en día. Y como todos hemos buscado el beneficio individual en algún momento, si ese beneficio individual está por encima de nuestros valores, de nuestra ética, de nuestra moral, de las cosas que puedan hacer, de nuestras creencias y valores, pues es como suprimir al individuo por tal de la sociedad, pero la sociedad insta que el individuo sea un consumista y fomenta su propio ego. Entonces, la estructura en la cual la sociedad está basada hoy en día es en eso mismo. Entonces, pues eso va a traer unos problemas en las personas. Es obvio es decir, la gente que viva anclada en sí misma con su imagen social y no sea ni siquiera la misma que su ego, y luego la conciencia que está fuera de eso, y dices, o sea, es decir, son gente que está cerrada con muchas barreras y es una pena, es decir, podríamos la gente hablarnos y la necesidad de poner una máscara delante del otro, es decir, puede tener otra perspectiva y puede venir de algún sitio y, y no y no ir con prejuicios por delante. Considero que es muy importante para que haya una comunicación real entre las personas, es decir, la eliminación de esos prejuicios y no... Porque hoy en día escuchamos para juzgar. Parece que estamos como si tuviésemos así cargado nuestro juicio y está... Venga, habla, que voy a disparar. Pues me siento a veces de esa forma y es como no es necesario, no siento que sea necesario exponer mi juicio, decir, o el pensamiento, o lo que quiero decir ante actitudes así. Es como
no sé, como si te dicen habla mientras te están apuntando con un arma. Pues me siento de manera similar. Y no entiendo por qué. No entiendo por qué la gente busca escuchar para juzgar. En vez de escuchar para entender, para que haya una real comunicación. Y considero que eso es esencial, que para eso se crearon las palabras, no para distorsionar la propia realidad. Entonces, pues bueno, esos son varios puntos y bueno, pues en el último quería llegar a cómo se podría tener ideas para realmente fomentar y ayudar a la sociedad a unir los dos puntos y que vayan más al unísono también para fomentar el talento y el crecimiento de las personas de aquí, que no busquen irse fuera para ser más felices fuera, que la gente pueda encontrar la real felicidad aquí, que sean capaces de desarrollarse a sí mismos y seguir aportando a la sociedad. Y que la sociedad no... Es decir, si hoy en día el pueblo civil es el que consume, las empresas también en este caso consumen para luego tener beneficio de ello. El pueblo civil trabaja para las empresas y el gobierno es el que absorbe la riqueza tanto de las empresas como del pueblo civil para luego volverla a redistribuir con una serie de impuestos y regulaciones que no se corresponden hoy en día con lo que tendría que ser, pero bueno, imaginaciones mías, recordar. Pero si fuera como tendría que ser, sería otra cosa. Es decir, estaría puesto para el beneficio del ciudadano y para que sea libre de opción a que pudiese consumir de una manera libre y que eso ayudase al propio gobierno y a las propias empresas. Entonces, por un lado suprimir y por el otro fomentar el movimiento, también para que las empresas pequeñas y medias sigan existiendo, ¿sabes? No atacarlas, no lo contrario a lo que hacemos. Y, y no sé, y concienciar un poco a las personas en que su propio consumo es su poder social dentro de su sociedad. Entonces, lo que hagan con ese poder influye. Y las decisiones que toman respecto a esto influyen. El tema de sus egos influye en cómo se estructura la sociedad. Si fomentan una serie de egos, pues eso van a tomar una estructura y van a fomentar un tipo de consumismo, etc, etc, etc. Entonces, ¿no? Creo que al pensarlo, pues de esa manera, cada uno puede aportar su granito de arena para fomentar eso, creo yo. Entonces, a partir de ese punto, pues cada uno ya no sería decir, sería hacer. Y con eso construyes, aunque sea un granito. Con cada granito de cada uno importa. Entonces, mira, por lo menos considero que es un mensaje positivo de mi imaginación. Siempre. Y, y nada, eso, estaba pensando en lo de cómo entonces, cómo se genera riqueza. Pues por una parte le podemos importar de fuera a través del turismo, a través de muchas maneras. Se podría regular a través de la economía local del país. En este caso no tenemos el control sobre la nuestra, porque está regulada por el Banco Central Europeo. Entonces, somos dependientes de esa deuda porque funcionamos en un sistema de deuda y tenemos que generar más de los intereses para ir reduciéndola con el tiempo y pa. Entonces, deberíamos de poner una serie de normas para cubrir esa parte, que el pueblo pueda respirar y que las empresas puedan prosperar para que se genere más dentro de aquí y sea un sitio próspero. Digo, vale, eso sería el primer punto, importar riqueza, no exportarla. No intentar dejar de producir aquí para comprarlo fuera más barato, para impulsar esa economía, mandar nuestro dinero fuera y que nosotros disminuyamos nuestro poder social y poder adquisitivo más aún. Pues no, yo creo que no, ¿sabes? Yo creo que perdemos y no veo por qué, ¿sabes? Sería una buena opción perder. Imaginación. La obtención de materia prima. Estamos limitados por nuestra geoposición y lo que hay es lo que hay, no hay más. Lo único, pues que no estaría de más el no regalar aguas internacionales o X serie de imaginación, que
que no sé, que es perder productividad propia, ¿sabes? Es decir, no tiene ningún sentido. Estamos produciendo nuestra producción, en parte es la fuente de nuestra economía y ¿qué va a quedar? Y tal. Investigación más desarrollo, pero claro, esto está relacionado también en cierta parte con la propia educación. Hoy en día la educación es un mero diploma que sirve para satisfacer los requisitos de las empresas, ni más ni menos. Es decir, ¿de dónde viene lo que aprendemos? ¿Cuál es la base de ello? Bueno, hay cosas que vienen, la física o serie de cosas que la gente de ahí, grande. Pero el problema es que no hay potencial para el I+D de aquí. Es decir, que habría que promocionar de alguna manera que invirtieran aquí en ello para fomentar también la educación y que se fomentase esa parte. Pero claro, habría que ponerse las pilas con eso, ¿sabes? Es decir, tenemos muchas universidades, tenemos gente muy buena, pero no sé. Ahí considero que se podría mejorar muchas cosas. Y más la dirección a la cual está tomando hoy en día. Y fomentar sobre todo eso, es decir, las personas no machacarlas e intentar que sea una lámina estable y coger al de arriba y hacerle así, coger el de abajo, hacerle así, que intentar que todos sean así. Y los que salen del molde para afuera, para casita. Y que se fomente más la memorización que la propia comprensión y entendimiento de las cosas. Pero claro, una siempre lleva más trabajo que la otra, entonces... Pues nada, es el camino que estamos tomando. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, creo que eso es más o menos toda la visión así que quería compartir. ¿Cuánto llevo? 36 minutos. Imaginación, imaginación, ¿eh? Shiu, shiu. A veces la neurona me patina. Y, y ya está, ¿sabes? Que no pasa nada. Pero eran reflexiones que quería comentar y ya está. Y bueno, y voy a investigar más sobre ello, me comprometo. Es decir, lo iba a hacer igualmente aunque no dijera nada. Y nada, eso, curiosidad mía. Pero las tenía justo hoy en la cabeza y mira, me lo he grabado y digo, las comparto con vosotros. Son pequeñas reflexiones que las tengo que trabajar y pues a partir de ellas pues intentar ir a la base de ello, la base más profunda y a partir de esa base más profunda sacar mi juicio. Para mí lo hago con todo realmente, con todo lo que me interesa, siempre intento buscar la base o raíz de ello y a partir de ahí imparcialmente establecer, es decir, con la base objetiva de ello, intentar establecer mi juicio intentando comprender y entender eso, ¿sabes? No solo, hola, ¿qué tal? Qué bonito, no, un poquito más, ¿sabes? Un poquito más. Y nada, chicos, bueno, un placer y bueno, de día, pero yo duermo de día, trabajo de noche y voy a dormir ya. Así que nada, un abrazo, que tengáis buen día y mucho amor.